Bueno, hola, yo me presento, soy José Manuel, con mi compañero. El Feña, acá estamos con el primera transmisión de Dato Histórico del año. ¡Qué bien, vamos! ¡Yeah! Bueno, ¿y qué es lo que nos reúne hoy? Bueno, en este día tan bonito, el Día Mundial de la Cuántica, hablemos de algo no muy bonito, como la guerra actualmente de Estados Unidos, Israel contra Irán. Vamos a centrarnos más en por ejemplo, yo me voy a centrar en el tema de Irán. ¿Por qué Irán está así desde la Primera Guerra Mundial hasta La actualidad. hasta la actualidad? Y el Feña va a hablar de cuáles son las actualizaciones de la guerra y qué ha estado pasando desde que ha Sí, iniciado. lo más reciente de este conflicto. Exacto. Y ahora vamos con la historia. Votar equivocado. Bueno, pasamos con la historia. Sí. Bueno, vamos desde la Primera Guerra Mundial. A ver, espérenme un poquito. Bueno, por mientras, el conflicto de Irán lleva siendo desencadenado desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, estamos hablando desde la época de la Primera Guerra Mundial y al fin de los Qajar. Y vamos con los hitos clave y su impacto actual. Por ejemplo, desde 1914 hasta 1925 fue la Primera Guerra Mundial y el fin de los Qajar. Aunque Irán se declaró neutral en la Primera Guerra Mundial, su territorio fue un campo de batalla para la gente británica, rusa y otomana. La debilidad de la dinastía Qajar llevó a una hambruna devastadora y a un caos total, lo cual esto nos dirigió al surgimiento de Reza Shah en 1921, un oficial militar que dio un golpe de estado en 1925 y fundó la dinastía Pahlavi, y su objetivo fue la modernización forzada al estilo europeo, o sea, lo cual que impuso una de las como leyes más como revolucionarias que habían puesto en ese tiempo fue la prohibición del velo y de la educación secular, o sea, de la educación separada, de las escuelas de niñas y escuelas de hombres ya no existían. Sí, algo también que creo que deberías mencionar, simplemente un poquito recordatorio, es que antiguamente Irán no se llamaba Irán, se llamaba Era Persia, pero se cambió para, no solamente para verse más nuevo a los personas europeos, sino que Irán proviene del término antiguo Ar-Yanam, que significa tierra de arios o tierra de los nobles. No tiene el mismo significado ario que los alemanes de una raza superior, no, es simplemente como gente espiritual o persona. Y la influencia actual del surgimiento de Reza Shah es que nació el sentimiento de que Irán solamente puede ser respetado si es una potencia militar fuerte y centralizada. Ahora, otro hito clave es el trauma de 1953, el golpe contra Mossadegh. Este quizá es el evento más importante para entender la desconfianza iraní hacia el occidente, porque el primer ministro Mohammad Mossadegh nacionalizó el petróleo que estaba en las manos británicas y en respuesta la CIA conjunto el MI6 organizaron un golpe de estado para devolver el poder absoluto al Shah. ¿Qué otra cosa? Y este impacto actual alimentó un antiamericanismo estructural. Para el régimen actual, cualquier protesta interna o presión diplomática es vista como una mano invisible de Occidente intentando repetir los hechos de 1953. Después, otro hito, la Revolución Islámica del 79. El descontento por la represión del Shah y la influencia cultural de Estados Unidos terminó en una revolución que transformó la monarquía en una república islámica bajo el título que ya no existía del Shah, pasando de ser Shah al Ayatollah Khomeini. Pasan de este sistema monárquico a una teocracia. El sistema actual se basa en el Velayat-e-Faqih, el gobierno del jurista islámico, donde el líder supremo tiene la última palabra. Y la influencia actual es que Irán pasó a ser de un principal aliado de Estados Unidos en la región a su mayor enemigo, centrando su política exterior en el eje de la resistencia. Pasamos con otro hecho, la guerra Irak-Irán de 1980 hasta el 88. Irak, apoyando casi a todo el mundo, incluyendo potencias occidentales y árabes, invadió Irán. Fue una guerra de trincheras la cual dejó aproximadamente 1 millón de muertos. Una guerra la cual fue brutal también por el tema ideológico, cultural y de etnias. Y el impacto actual es que Irán aprendió a que no puede
depender de nadie para su defensa. Entonces, por eso impulsó su programa de misiles y su búsqueda de la autosuficiencia tecnológica y militar para evitar a un caso futuro ser invadido de nuevo. Y ahora vamos con la actualidad, año 2026, de la máxima tensión, bueno, de hecho desde el 2025. Vamos con la tensión actual. Ya, primero, una de las cosas que creo que deberíamos recalcar antes de empezar esto es que históricamente en Medio Oriente y países así, la excusa que lo usan para invadirlo es que tienen armas nucleares. Ya, es una excusa que ha estado desde la administración Bush en Estados Unidos, creo. Pero, de hecho, en Irán, ellos tienen un fatwa, el cual es básicamente una ley islámica, la cual los prohíbe tener armas nucleares. De hecho, el portavoz de la Organización de Energía Atómica iraní dijo que la posición de Irán se claramente definida por el decreto más fuerte, es decir, el fatwa de la persona religiosa Malta, que también ocupa la posición política más alta del país. En otras palabras, no es haram para ellos, o sea, está contra el Islam usar armas nucleares, porque deben, para proteger a los humanos, porque es un gasto de gente, una bomba atómica mata millones. Entonces, todas esas cosas de reactores radioactivos es solamente para hacer energía. Pero ya, empecemos con lo hecho, la guerra. Esto empezó el 28 de febrero de 2026, este año. Estados Unidos e Israel atacaron a Irán, matando a Ali Khamenei en Teherán, el líder de Irán, y dejándolo gravemente destruido. ¿En qué estaba? Ah, sí, la muerte. Entonces muere él. También, de hecho, Israel iba a atacar a Irán primero y Estados Unidos se unió. Pero esto no fue como en Venezuela, donde se llevaron al líder y ahora sigue lo mismo. O sea, sigue lo mismo, pero empeoró la situación, ya que el nuevo líder islámico, Massad Pezekin, decide no rendirse, no ceder ante Estados Unidos y seguir peleando. La primera semana Estados Unidos destruyó defensas aéreas, depósitos de misiles, lanzaderos, centros de drones, complejo nuclear de Natanz y muchos lugares civiles donde decían que habían líderes, cosas así, destruyendo infraestructura, casas, gente inocente. Irán procedió a atacar bases militares en Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Jordania, etc. Puso minas en el estrecho de Hormuz y cerrándolo, haciendo que incluso si los derrotaran y se pudiera abrir de nuevo, las minas van a causar un daño severo por años. Y el estrecho de Hormuz es donde casi todo el petróleo del planeta sale. Entonces causa un gran declive económico que ya se empezó a ver en nuestro país con el alza del petróleo, pero que solo va a empeorar. También atacó unos par de centros petrolíficos. En resumen, todo lo que tiene que ver con Estados Unidos e Israel. También el Líbano, el Hezbollah, mandó a Israel múltiples drones a Israel y en respuesta a Israel devuelve ataques en Líbano. Y, de hecho, seguía el conflicto más o menos normal, me refiero, bombardeos de ambos lados. Y también una cosa que me gustaría recalcar es que muchos de los drones estadounidenses estaban usados con IA y eran engañados por pinturas de aviones en el piso o avión inflable. De hecho, gastaron muchos misiles haciendo esas cosas. Pero ya. Trump hace un tiempo dijo que, perdón, acá tengo la cita traducida en español, esta noche desaparecerá toda una civilización para no volver jamás. No quiero que ocurra, pero probablemente sucederá, sin embargo, ahora que tenemos un cambio de régimen completo y total, en el que prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, quizás pueda suceder algo revolucionariamente maravilloso. ¿Quién sabe? Lo descubriremos esta noche, uno de los momentos más importantes en una larga y compleja historia del mundo. 47 años de extorsión, corrupción y muerte finalmente llegarán a su fin. Dios bendiga el gran pueblo de Irlanda. Creo que de hecho mencionó a Alá, pero eso no es importante.
Entonces todos estábamos en suspenso, ¿qué va a pasar? Va a quedar la embarrada. No pasa absolutamente nada. Nada. O sea, bueno que no pasó nada, pero no valió el hype, diría yo. Bueno, en realidad, porque Estados Unidos le había dado un plazo para abrir el estrecho de Hormuz a Irán. Irán no cumplió con el plazo impuesto y Trump este tema lo había dicho básicamente que si no abrían el estrecho de Hormuz en las 2 semanas que les habían dado, una civilización entera iba a desaparecer y no, lo más probable es que no iba a volver. Pero justamente antes de que caigan, creo que les había dado hasta las 12 de la medianoche del día, dijo, ¿saben qué? Vamos a aplazarlo por 2 semanas más y vamos a dejar que lo piensen de nuevo. Entonces creo que todavía falta Sí. 1 semana y media. Simplemente para que está tratando de hacer que ellos le den miedo y rindan, pero el pueblo iraní ya está medio harto. De hecho, el odio a Estados Unidos estaba decreciendo recientemente en la marcha de poblaciones. Eso que es el favoritismo, pero ahora con esta guerra ya volvió un odio de generación. Y de hecho también yo creo que el Estado iraní realmente vio un ataque nuclear muy cerca porque el Estado de Irán pudo haber tomado muchas decisiones, haber resguardado su ciudadanía, mucho tipo de cosas. Pero una decisión la cual yo la encontré bastante peculiar es que le empezó a dar pastillas de yodo a la población, desde camiones. Sí, no solo eso, sino que no solamente dio pastillas de yodo, sino que pidió que gente hicieran como cadenas humanas alrededor de fábricas nucleares, puentes, centros económicos, para que no lo pudieran bombardear. Y de hecho, el tema es que las pastillas de yodo te ayudan, entre comillas, a combatir un poco más lo que viene siendo la radiación. Entonces, lo que yo creo que se estaba esperando Irán era un ataque básicamente nuclear o un ataque a sus instalaciones nucleares, las cuales desencadenarían un efecto el cual podría ser mucho peor el cual de una bomba atómica. Sí, de hecho era lo más probable, porque decía que iba a desintegrar toda una civilización y cosas así, pero al final llegaron a un acuerdo gracias a la gloriosa nación de Pakistán, muchas gracias, donde lograron firmar un acuerdo, se iba a reabrir Hormuz y todo hubiera terminado con un muy bonito, pero no. ¿Sabes por qué? Todo culpa de Israel. No, literalmente, que no tengamos paz es culpa de Israel, ya que Pakistán e Irán dicen que el Líbano entraba en esa paz, pero Estados Unidos e Israel dicen que no. Entonces, ¿qué bajó? Bombardearon el Líbano. Ahora, citando el diario que traje acá, del Financiero, el mes pasado, la semana pasada, en Beirut, el paseo marítimo fue como a las 14 horas del miércoles. Israel afirma que atacó más de 100 objetivos en Beirut, en el valle de Bacal y el sur del Líbano en menos de 10 minutos, lo que supone una de las campañas de bombardeos más mortíferas de la historia del país. Una devastada por décadas de guerra y destrucción. Israel mató al menos 303 personas e hirió más de 1.150 el miércoles. Y estos son los que sabemos. Y ahora probablemente el número creció. Se espera que el número de víctimas mortales aumentara el jueves, o sea, la semana pasada. Los atentados simultáneos se produjeron en más de 50 lugares en todo el país. El ataque, como ya mencioné, se produjo después de la confusión de Estados Unidos e Israel por la posición de Líbano. Israel ha denominado el ataque del miércoles como Operación Oscuridad Eterna y ha afirmado que golpeó centros de mando y control de Hezbollah, matando a más de 200 terroristas, entre comillas. Una descripción que no tiene mucho sentido para las personas que vivían en esos edificios, que decían que sus vecinos no eran del Hezbollah y eran personas cualquiera. Israel también afirmó que había matado a Ali Yusuf Arishi, secretario personal y sobrino del líder del Hezbollah, Naim Qassem, perdona si mal pronuncio todos los nombres,
Entre los fallecidos también se encontraba decenas de niños, un poeta, un defensor de las víctimas de la explosión de Beirut de 2020, 2 periodistas y 4 soldados del ejército libanés. El Ministerio de Sanidad indicó que 100 de los 110 de los fallecidos eran niños y mujeres y personas mayores. Veamos. Israel comenzó a difundir mensajes de que Hezbollah empezó a retirarse de los barrios tradicionalmente chiitas y dispersarse por zonas más mixtas en el Líbano. Más de 1,2 millones de personas se han visto desplazadas y cada lugar bombardeado en Beirut, sus alrededores circulan inmediatamente rumores de que Hezbollah tenía que ver o que había algún combatiente en esa zona. Según Abdo Khalif, una ciudadano, dice que Israel está sentando las bases para una guerra civil, intentando doblegarnos, haciéndonos dudar de uno del otro. Y por último, el sur del Líbano fue azotado por ataques aéreos el jueves pasado, las bases de lanzamiento de Hezbollah en todo el país, supuestamente, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el jueves que Israel estaba reduciendo sus operaciones en el Líbano. Y los líderes del país declararon un día luto nacional por el Líbano, pero no hubieron funerales ya que por el conflicto no era seguro. Bueno, entonces en resumen podemos llegar al tema de que la mayoría de medios estamos reportando las tragedias que están pasando en Irán perpetradas por estados como los Estados Unidos, Israel, pero que tampoco han sido aleatorias, sino que han sido causadas por hechos los cuales tampoco son justificables por ninguna de las dos partes. Queremos aclarar también de que cada opinión dicha por nosotros es únicamente basada en medios verificados y que nuestra opinión no representa la opinión que tenga el Colegio Alemán de Valparaíso. Bueno, una última cosa que agregar que creo que es muy importante es que los barcos petroleros viajan 12 a 24 nudos, que equivale a 22 a 44 kilómetros por hora, que es casi lo doble o muy cercano de lo que va una bici. En otros problemas hay miles y miles de barcos circulando llenos de petróleo para dárselos por todas partes. Por eso no hemos visto el declive y todo lo malo económicamente que viene con eso. Por eso dicen que es el crisis petrolera más terrible de la historia y no hemos visto nada. O sea, claro, los precios subieron, pero no tenemos petróleo. Claro, Pronto van a empezar a llegar los últimos barcos y ahí van a cargar la embarrada. Claro, el tema no es el que no haya petróleo, sino que el petróleo no está llegando. Ojo, no es que, por ejemplo, estamos hablando a nivel nacional, sino que a nivel internacional no está llegando el petróleo. No es que no se esté produciendo, sino es que no está llegando. ¿Por qué? Porque el estrecho de Hormuz es donde la mayoría entra y sale el petróleo. Entonces, si es que, por ejemplo, si a una manguera, con mi manguera, yo riego mi patio y cortan más de la mitad de la manguera, obviamente el agua directamente ya no va a salir. Esto es como lo que está pasando con el estrecho de Hormuz. Cortan una parte de esa manguera y el petróleo ya no sale directamente. Ya no sale de este estrecho para poder llegar a las distintas naciones del mundo, incluidas también Chile. Sí. De hecho, pronto esto se podría solucionar, pero claro que solamente subiría el precio del petróleo, ya que estaban diciendo que había una posibilidad de que empezaran a cobrar por pasar por el estrecho de Hormuz. Que ahí no teníamos problema con el petróleo, pero los precios se dispararían porque depende del precio que ponga Irán. Pero sí, eso es básicamente... Esto, claro, también esto es una consecuencia de que, por ejemplo, no podemos depender al 100% solamente de un estrecho, porque siempre hablamos de sí, pero es que igual puede ser un poco bastante improbable de que corten la única vía de suministro de petróleo. Pero lo improbable ya pasó hace más de casi ¿hace cuánto que ya cortaron el estrecho de Hormuz? Hace ya casi un mes, sí, ya más de un mes. En el cual cortaron la vía de suministro más grande de petróleo. Entonces, por culpa de 2 o 3 naciones,
sufre el mundo entero. Entonces, por eso es que también no tenemos que depender solamente de un estrecho, sino que podríamos depender de muchos varios y así se corte uno totalmente o parcialmente, el mundo entero no sufre. Entonces, Fernando, ¿tienes algo que decir? Bueno, claramente es inevitable que una cosa tenga un monopolio más que la otra, pero lo único que espero es que pronto se logre, los Estados Unidos e israelíes dejen de bombardear el Líbano, se retiren de esa zona o que de alguna forma haya una paz, ya que muertes civiles nunca son buenas. La que gente muera nunca es bueno, incluso por lo que sea que estén peleando. Entonces, en este caso, Irán, o sea, el ayatolá y todo ese gobierno de Irán es malo. Los países, Estados Unidos e Israel están haciendo cosas malas. Entonces, no es como que uno puede elegir mucho bando ahí. Entonces podemos decir básicamente que cuando Hormuz estornuda, el mundo entero se enferma. Sí. Estamos con muchas variables que solamente son afectadas por un factor. Si quitamos este factor, todas estas variables básicamente se destruyen. Sí, de hecho, esto nos muestra nuestra dependencia en el petróleo. Si un lugar tan pequeño destruye y ya perdemos todo, imagínate cómo sería en el futuro. Por eso, energía eléctrica, por favor, ven pronto. Y barato. Claro. Sí. Bueno, ¿algo que te gustaría agregar o terminamos? Sí, yo creo que no hay nada más que agregar. Bueno, quería agregar que estamos siempre... Botón equivocado. Perdón, que estamos siempre activos en Instagram, en Instagram, en Spotify, en YouTube y eso, no sé, algo más que agregar antes de irnos ya con el corte. Espero que hayan disfrutado este pequeño resumen sobre el conflicto de Irán desde su historia, desde lo actual y todo. Espero que lo han pasado bien, que tengan un bonito día y si están teniendo uno malo, que mejore. Nos vemos. Chao. Chao.